Hola, nosotros somos el grupo 3 de Electrónica Aplicada 2. Yo soy Tomás de Caso y les voy a explicar la relación entre el time rise y el ancho de banda en el dominio del tiempo. Hola, yo soy Luciano Balestra y voy a analizar la relación entre el ancho de banda y el time rise, pero en el dominio de la frecuencia. Hola, buenas tardes. Yo soy Danilo Coleto y voy a analizar lo que es el slew rate y después vamos a pasar a una parte donde vamos a ver los efectos de la relación rise time frecuencia en un ámbito íntimo de la electrónica que es la construcción de circuitos impresos. Junto con esta presentación les vamos a dejar adjunto un ejemplo para poder entender mejor lo que es el slew rate con algunas simulaciones en Orca. En ciertos instrumentos de medición, como osciloscopios o analizadores de espectros, el máximo tiempo de subida que puede ser medido con precisión está relacionado con el ancho de banda del instrumento o también llamada frecuencia de corte. Para entender esta relación, primero definimos el tiempo de subida y después el ancho de banda. El tiempo de subida es el tiempo que tarda una señal en ir desde el 10% al 90% del pico de dicha señal, así como vemos en esa figura. En ciertos casos, en algunas hojas de especificaciones, el tiempo de subida figura entre el 20 y el 80%. Si nos preguntamos por qué se mide el rango de amplitud entre el 10% y el 90%, o en algunos casos entre el 20 y 80%, y no por ejemplo entre 0 y 100, la respuesta es la siguiente. Algunos dispositivos de conmutación siguen un patrón de switcheo muy similar al de esta figura, pero pueden tener diferencias en la parte en la que empieza a conmutar y en la parte en la que termina, es decir, en los extremos de esta curva. Por ejemplo, podemos tener un dispositivo que llegue muy rápido al 100% del valor de la señal, pero otro dispositivo que por momentos no llega al 100% de pico. Entonces, en definitiva, los dispositivos pueden tener diferencias en los extremos del patrón de conmutación, pero en la transición principal siguen siendo muy similares. Los puntos del 10% y el 90% son más parecidos a los umbrales de los dispositivos lógicos. Es por esto que se utilizan para medir el tiempo de subida. En los casos que se utilizan el 20% y el 80%, se debe a que estos dispositivos difieren mucho en los extremos de conmutación, entonces se utiliza un rango de valores más chico para evitar error. Ahora definimos el ancho de banda. El ancho de banda describe el rango de frecuencia sobre el cual se encuentra la mayoría de la energía de una señal. Específicamente, se define como el rango de frecuencia sobre el cual la respuesta en frecuencia de la señal cae en 3 decibeles, así como podemos ver en esta figura, donde la señal sube hasta que llega a la frecuencia de corte y luego se mantiene constante en el pico. En el ambiente de la ingeniería, es común escuchar a la gente nombrar los términos de tiempo de subida y ancho de banda indistintamente, dependiendo de cuál instrumento se esté utilizando. Las relaciones incluidas en varios catálogos de osciloscopios y manuales técnicos se basan en la siguiente ecuación, donde tenemos Tr, que es el tiempo de subida, igual a 0,35 dividido el ancho de banda. Se preguntarán de dónde sale esta expresión. Bueno, el mejor enfoque para entender el origen de esta ecuación es considerar un filtro eléctrico pasivo. Este enfoque nos da un valor exacto. En su lugar, se pueden usar otros métodos como la distribución gaussiana o Fourier, pero estos métodos pueden llegar a tener errores desde el 2,9% al 8,6% respectivamente. Para analizar esta relación, podemos hacer un uso de un sistema simple de primer orden, que puede ser un filtro pasabajos, un filtro pasaltos o un filtro pasabandas. Este sistema no debe tener ninguna estructura en particular, puede ser en paralelo o en serie, y su configuración puede ser de cualquier forma, tanto un RC, un RL o un RLC. Para demostrar el origen de esta ecuación, utilizamos un circuito RC serie, en este caso, como se ven las siguientes figuras, en el dominio del tiempo a la izquierda y en el dominio de la frecuencia a la derecha. Bueno, primero analizamos el circuito en el dominio del tiempo utilizando las leyes de Kirchhoff y todos los conocimientos que tenemos sobre nodos y mallas. Entonces, utilizando la segunda ley de Kirchhoff, hacemos la sumatoria de tensiones del circuito igual a 0
llegando a la ecuación 1. Como nuestra salida la tenemos en la resistencia, ponemos la salida en función de las tensiones del capacitor y las tensiones de entrada, llegando a la ecuación 2. Esta ecuación se puede expresar de dos formas. Por un lado, en el dominio del tiempo, como una ecuación diferencial, como podemos ver, donde la resolvemos y hallamos la expresión de BR de t. Y por otro lado, se puede hallar con el método de Laplace. Transformamos todo al dominio de Laplace, luego resolvemos y antitransformamos la ecuación para llegar a la expresión de BR de t. Por cualquiera de los dos métodos, llegamos a la siguiente ecuación, que es BR de t igual a la entrada por 1 menos e a la menos t sobre rc. Si asumimos que la entrada es un escalón unitario, podemos determinar fácilmente la velocidad de la respuesta despejando el tiempo t. Entonces, trabajando algebraicamente la ecuación anterior, llegamos a la ecuación 6, despejando t, llegamos a la ecuación 7, que relaciona el tiempo con la constante de tiempo, que está multiplicada por el logaritmo natural de 1 menos la respuesta indicativa, que es BR de t sobre BI de t. Con la ecuación 7, que es la ecuación anterior, a nuestra disposición, podemos calcular los puntos transitorios de tiempo de la curva de respuesta. Los puntos de medición que se utilizan son los correspondientes al 10% y al 90% de la señal, como ya vimos anteriormente. En la ecuación 8 vemos uno de los puntos transitorios, que es el tiempo en el que la señal llega al 10% de su valor máximo, el cual, con la fórmula, reemplazamos 0,1 en la tensión de salida y 1 en la tensión de entrada. Recordemos que la tensión de entrada la consideramos como un escalón, y llegamos a que la ecuación es menos tau por el logaritmo natural de 0,9. Análogamente, con el tiempo en el que la señal llega al 90% de su valor máximo, llegamos a que vale menos tau por logaritmo natural de 0,1. El siguiente paso es definir el tiempo de subida como la resta entre las ecuaciones 9 y 8. Entonces tenemos que TR es el tiempo en el que la señal llegó al 90% de su valor máximo menos el tiempo en el que llegó al 10% de su valor máximo. Entonces nos queda que TR es igual a tau por logaritmo natural de 0,9 menos tau por logaritmo natural de 0,1. Por propiedad de logaritmo, la resta nos queda tau por logaritmo natural de 0,9 dividido 0,1. Entonces llegamos a la ecuación 10, que es que el tiempo de subida es igual a la constante de tiempo por logaritmo natural de 9. Entonces vemos que el tiempo de subida nos queda proporcional a la constante de tiempo. Con esta ecuación ya establecimos que el tiempo de subida depende de la constante de tiempo tau, la cual tiene una componente de frecuencia por el producto de RC. Entonces nos restaría analizar el circuito en el dominio de la frecuencia. En el análisis en el dominio de la frecuencia partimos del circuito compuesto por las impedancias ZC y ZR mostrado en la esquina inferior derecha. Utilizando el concepto de divisor de tensión, la ecuación nos queda que el voltaje en la resistencia será el voltaje de entrada por la impedancia de dicha resistencia ZR sobre la impedancia total ZT, donde ZT es la suma de ZR y la impedancia del capacitor ZC. Además, consideramos la potencia en la salida como el cuadrado del voltaje sobre la resistencia sobre su impedancia. Ahora consideramos a la frecuencia de corte en menos 3 decibeles. Esta frecuencia nos define el ancho de banda y también es denominada frecuencia de media potencia, ya que la mitad de la potencia de la señal de entrada es absorbida por el elemento reactivo del filtro, en este caso el capacitor, y la otra mitad se transfiere a la salida, en este caso nuestra resistencia de carga. Entonces, reemplazando la potencia llegamos a la ecuación 14, donde la potencia de la resistencia nos queda en función del voltaje de entrada. Ahora reemplazamos la ecuación 12 encontrada anteriormente en esta y obtenemos la ecuación 15, relacionando el voltaje en la resistencia y el voltaje en la entrada. Ahora sustituimos BR por la ecuación 11 llegando a la siguiente igualdad. La ecuación 16 se reduce totalmente cuando ZR es igual a ZC, ya que se cancelan los términos.
y sabemos que ZR es igual a R y que ZC es igual a 1 sobre J omega C. Entonces, si ZR es igual a ZC, R es igual a 1 sobre J omega C. Despejando omega obtenemos que es igual a 2pi por la frecuencia o que es igual a 1 sobre el producto de RC. Vemos que se elimina la parte imaginaria tomando el módulo, ya que en este análisis nos interesa solo la amplitud, no nos interesa la fase. En la ecuación anterior, f es la frecuencia de corte de menos 3 decibeles del ancho de banda, o bien la llamamos b, y el producto RC es la constante de tiempo tau. Entonces de la ecuación anterior decimos que tau es 1 sobre 2pi por la frecuencia o 1 sobre 2pi por el ancho de banda b. Volviendo al dominio del tiempo, más particularmente a la ecuación número 10, que vincula el tiempo de subida, y sustituyendo la ecuación 17 en la constante de tiempo de la ecuación 10, obtenemos la ecuación que buscamos, que es la que comúnmente, como se dijo antes, algunas hojas de datos utilizan para definir el tiempo de subida característico de los componentes. Tr igual a 1 sobre 2pi por el ancho de banda por el logaritmo de 9, que es aproximadamente igual a 0,35 sobre el ancho de banda. Igualmente, de otra manera, el análisis hecho anteriormente se puede lograr de forma más intuitiva, utilizando el ancho de banda de potencia media o frecuencia de corte de menos 3 decibeles, como se mencionó, donde la potencia de salida está al 50% de la potencia de entrada y además las impedancias del filtro son iguales, ZC igual a ZR. Sabemos que la impedancia ZC está dada por 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor, y que a la frecuencia de corte F menos 3 decibeles, ZC es igual a ZR. Entonces vemos que la resistencia estará dada por 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte a los 3 decibeles por el capacitor. Ahora, si pasamos el capacitor hacia el otro término y aplicamos inversa a ambos lados, nos queda que 2pi por la frecuencia de corte será igual a 1 sobre el producto RC, que sabemos que es tau. Por ende, tau nos quedará como la inversa de 2pi por el ancho de banda. Vemos que de esta manera llegamos también a la ecuación 17, por lo que luego restaría reemplazarla en la ecuación 10 como hicimos anteriormente para llegar a la ecuación 18, que es la que buscamos. Trataremos de aclarar estos conceptos mediante un ejemplo. Digamos que tenemos una señal para analizar que tiene un tiempo de subida de 10 nanosegundos. La pregunta es, ¿cuál debería ser el ancho de banda mínimo de un osciloscopio o analizador de espectros? Colocando nuestro dato en la ecuación 18 y despejando el ancho de banda, obtenemos que este será de 35 MHz. Este resultado implica que si el ancho de banda de un osciloscopio es 35 MHz, entonces el tiempo de subida de señal más rápido que puede mostrar el instrumento en pantalla no podría ser menor a los 10 nanosegundos, sin atenuar la amplitud de la señal. De manera similar, si quisiéramos medir la amplitud de una señal con tiempo de subida de 1 nanosegundo con precisión, el osciloscopio tendría que tener un ancho de banda de por lo menos 350 MHz. Conclusión. Se propuso un enfoque sistemático para entender el origen de la ecuación que relaciona el tiempo de subida de una señal con el ancho de banda de menos 3 decibeles de un sistema, analizando un filtro pasivo simple, en este caso un RC serie, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Este modelo matemático simple pero práctico nos permitió relacionar el tiempo de subida de una señal con el ancho de banda disponible de un instrumento de medición. Como las dos variables en juego, frecuencia y tiempo, son recíprocas, cuanto más grande es el ancho de banda del instrumento de medición, más rápida la respuesta en tiempo. Otra consecuencia de este resultado es que para que el sistema de medición muestre una representación precisa de un impulso, su ancho de banda de menos 3 decibeles o RBW debe establecerse en un mínimo de la ecuación 1. A continuación se explicarán algunos conceptos interesantes que vinculan esta relación con otros aspectos de la electrónica. En esta parte de la presentación hablaremos sobre el race time, la relación con la frecuencia y qué efectos tienen cada uno por separados y en relación. Efectos físicos que se generan, por ejemplo, en la construcción de los circuitos impresos, que son muy importantes y que hay que tener en cuenta.
De esta manera queremos poner de manifiesto la importancia del rise time como parámetro. Además, vamos a estar mencionando otro parámetro que es el slew rate, un parámetro importante de los amplificadores operacionales y que se refiere al hecho de que existe una cantidad máxima específica de tasa de variación posible que el amplificador puede seguir. Es decir, tiene un límite en la velocidad de los cambios que éste puede seguir. Esta cantidad máxima se define como slew rate y lo podemos ver en la ecuación como la derivada del voltaje de salida en función del tiempo máxima. La máxima tasa de cambio que puede ofrecer el amplificador ante la variación de una señal. Si la señal propuesta maneja tasas de cambio más altas que el slew rate del amplificador, entonces veremos que el amplificador operacional no podrá seguir estos cambios y saturará los mismos en su valor máximo. La salida no podrá cambiar instantáneamente al valor ideal y será la rampa lineal dependiente de CR. A diferencia de otros fenómenos limitantes, el slew rate puede causar distorsiones no lineales a una señal, es decir, puede cambiar su forma. Esto se da cuando la amplitud y la frecuencia de una señal son tales que la salida ideal B sub O, que se obtendría del amplificador, cambiase a un ritmo mayor que el slew rate de este. El slew rate está íntimamente relacionado con el rise time. Aunque no son lo mismo, y no deben confundirse, se utilizan para la consideración de cuestiones similares, pero de manera distinta. Si bien el slew rate es un concepto totalmente relevante en la electrónica, se suele utilizar el rise time. De esta manera, podemos encontrar que están relacionados a un montón de fenómenos. Al final de la presentación, podremos ver cómo el rise time y el slew rate apuntan a fenómenos similares que hay que tener en consideración. Acá podemos ver en el PowerPoint algunas de las consideraciones que encontraremos similares que tiene el rise time al final de la presentación. Es importante entender qué efectos existen entre la relación rise time y la frecuencia en cuanto a la práctica. De esta manera vamos a analizar algunos de ellos en un ámbito muy personal de la electrónica, que es la construcción de circuitos impresos o PCB. Para esto vamos a ver qué son los problemas de integridad de una señal dentro de un PCB. Esto hace referencia a que la señal puede perder información o ser distorsionada. El rise time es importante en esto, ya que está relacionado a cuán rápido los cambios se pueden dar en el circuito, dándole tiempo a este para poder manejar correctamente la señal que está siendo procesada. Muchos de estos problemas son causados o exacerbados por el rise time. Por esto, un circuito no debe tener tiempos mucho más rápidos que los que necesita la señal a procesar. Estos problemas pueden caer en distintas categorías. Efectos de radiación. En términos generales, estos suelen aumentar con el cubo de la frecuencia. Algunos de estos efectos pueden ser los conocidos como EMI, interferencia electromagnética, y crosstalk, que se puede entender como la contaminación cruzada entre pistas. Estos efectos también están relacionados a las inductancias. En cuanto a los efectos de las inductancias, estos están debido a que en tiempos tan pequeños y cambios tan rápidos, se debe tener en cuenta que se pueden encontrar inductancias en cualquier parte del circuito, provocando picos de voltaje y demás interferencia. Los problemas de reflexión relacionados con la línea de transmisión y las longitudes críticas, las pistas de un circuito impreso también deben tener en cuenta estos, ya que pueden crearse reflexiones de la señal dentro de ellas, de acuerdo a los tiempos de subidas que se manejen. Y finalmente, la resistencia como función de la frecuencia. Esto quiere decir que a medida que se aumenta la frecuencia hay ciertos comportamientos de los componentes que cambian. Así lo hacen las resistencias, que a cierto punto se vuelven dependientes de la frecuencia, provocando fenómenos como el efecto pericular o la pérdida del dieléctrico. Los primeros tres tipos de problemas están íntimamente relacionados con el rise time. Y como este es inversamente proporcional al ancho de banda, podemos entender que a frecuencias más grandes o ancho de banda mayores manejamos rise time cada vez más rápido, amplificando estos efectos. De esta manera podemos separarlos de acuerdo a su causa-origen y analizar de manera resumida cada uno. Para los debido a las inductancias, debemos tener en cuenta que en PCB la inductancia de las pistas es muy baja y los cambios de corriente delta I también.
pero al trabajar con raystime tan pequeños podríamos decir que se asemejan a un diferencial de tiempo Δt. De esta manera, el voltaje generado debido a estos cambios empieza a ser considerable para estas dimensiones. Estos campos electromagnéticos, generados debido a los cambios en los flujos de corriente, son los que generan los fenómenos conocidos como interferencia electromagnética o contaminación cruzada, EMI y crosstalk, cuando se habla de cambios muy rápidos. La solución para ambos es la misma: separar las pistas lo máximo que se pueda. Los rebotes a tierra son causados cuando un cambio rápido de corriente alcanza una inductancia. Esto puede producir un pico de voltaje que se puede sumar a la señal que se está utilizando. Las reflexiones se vuelven considerables dependiendo si interfieren o no con nuestra señal, el tiempo de propagación de la señal y el rise time que poseen. Si la señal tarda un tiempo relativamente largo en recorrer la pista, es muy probable que la interfiera. De esta manera surge, condicionada por los dos factores anteriores, lo que se conoce como longitud crítica. Cuando las longitudes son mayores a la indicada, de acuerdo a los parámetros de la señal, las posibilidades de tener una reflexión destructiva son mayores. La solución a esto suele ser utilizar impedancias controladas para las pistas y terminarlas en impedancias características. Esto se logra manipulando su geometría, mayoritariamente su ancho. En cuanto a los efectos que aumentan o dependen de la frecuencia en particular, podemos encontrar cómo el efecto pelicular permite que la resistencia dependa de la frecuencia, y entre otros podemos encontrar la pérdida de dieléctrico también. Como se menciona en la presentación, el efecto pelicular entra en juego reduciendo el área de la sección transversal de las pistas a frecuencias más altas, teniendo en cuenta que la resistencia es inversamente proporcional al área de la sección transversal. La resistencia incrementa con la frecuencia. Esto en señales cuadradas, por ejemplo, que están compuestas por muchos armónicos, produce que los armónicos de altas frecuencias enfrenten mayores resistencias que los de las menores. Entonces, a medida que la onda viaja por las pistas, ésta se distorsiona o deforma. El efecto de pérdida de dieléctrico se da ya que cuando una onda viaja por un material, ésta interactúa con los electrones de los átomos del mismo, que conforman sus estructuras moleculares, y al ser una corriente alterna, los repele y atrae e intenta moverlos a medida que se propaga. Las fuerzas moleculares y la fricción interna del dieléctrico intenta contenerlos, pero este juego de fuerzas genera calor, que se traduce en una forma de pérdida de energía. Esta energía es la de la señal que intenta mover los electrones. Como este efecto es mayor a frecuencias más altas, los armónicos de dichas frecuencias pierden más energía y se atenúan más que las bajas, distorsionando la señal. La solución a ambos problemas suele ser restaurar el balance entre los armónicos de las señales. Esto se logra amplificando los armónicos de la frecuencia más alta o atenuando lo de las más bajas. Esto se puede realizar antes o después del camino y se obtienen así entonces 4 posibilidades: pre o post ecualización activa o pasiva. Por último, nos enfrentamos a un inconveniente que está regido por la relación entre la frecuencia y el rise time, se puede decir. Son las longitudes críticas muy cortas que se obtienen, ya que a frecuencias más altas y rise time más rápidos, las longitudes críticas que se manejan son extremadamente pequeñas y resulta muy difícil la construcción de pistas, terminaciones y pads en tan poco espacio. Ya que este inconveniente es uno de los más modernos debido al aumento en la frecuencia de trabajo de nuestros equipos y el avance de la tecnología, todavía no hay un set de soluciones bien definidas que se pueda seguir para aplicar a los diapositivos. De esta manera concluimos con el video y les agradecemos mucho a todos aquellos que lo han visto. Hasta luego.